El regreso de Bianca no fue anunciado ni preparado por ninguna señal previa, y precisamente por eso tuvo el impacto silencioso de aquello que no se espera pero que, una vez aparece, parece inevitable. Desde primeras horas de la mañana, la colonia estaba envuelta en una sensación extraña, como si algo invisible hubiese alterado el equilibrio que todos intentaban mantener tras días de tensiones acumuladas. En la fábrica, Marta había llegado temprano con la intención de refugiarse en el trabajo, aferrándose a la rutina como única forma de contener el torbellino emocional que llevaba dentro. La estabilidad que había empezado a construir junto a Fina no era sólida, sino una estructura delicada sostenida por silencios, decisiones contenidas y una voluntad firme de no mirar atrás. Sin embargo, en el fondo de su conciencia persistía una inquietud difusa, una sensación de que algo aún no resuelto podía irrumpir en cualquier momento. Por su parte, Fina se encontraba concentrada en su labor, intentando canalizar sus emociones a través de la precisión de su trabajo. Ajustar la cámara, elegir la luz adecuada, observar sin intervenir. Todo formaba parte de un proceso que le permitía mantenerse en control cuando lo demás escapaba a su alcance. Desde que su vínculo con Marta había comenzado a tomar forma, su manera de ver el mundo había cambiado, adquiriendo una intensidad que la emocionaba y, al mismo tiempo, la inquietaba profundamente. Ese equilibrio se quebró en el instante en que Bianca cruzó las puertas de la fábrica. Su entrada no fue estruendosa, pero sí lo suficientemente contundente como para alterar el ambiente. Caminó con una seguridad que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones, observando el entorno con detenimiento, como si estuviera midiendo cada detalle antes de dar el siguiente paso. No era una visita casual ni un regreso nostálgico, su presencia tenía un propósito claro, aunque aún no lo expresara abiertamente. Cuando su mirada se encontró con la de Fina, el tiempo pareció ralentizarse de forma casi imperceptible. En ese instante se condensaron recuerdos, decisiones pasadas y emociones que nunca llegaron a cerrarse del todo. Fina no reaccionó con sorpresa inmediata, sino con una especie de desconcierto interno que la obligó a sostener la mirada sin saber exactamente qué sentía. Bianca, en cambio, mantuvo la compostura con una calma calculada. No necesitaba imponerse con palabras porque su actitud ya transmitía la seguridad de quien cree tener derecho a regresar y reclamar lo que considera suyo. Aquella certeza silenciosa era, en sí misma, una forma de presión. Mientras tanto, en la oficina, Marta continuaba enfrentándose a una realidad cada vez más preocupante. Los informes sobre la reformulación de los perfumes acumulaban evidencias de un problema que ya no podía ocultarse. Las críticas externas comenzaban a consolidarse como una amenaza real para la reputación de la empresa, y lo que en un principio parecía una decisión estratégica se estaba transformando en un error de consecuencias imprevisibles. Había intentado intervenir en varias ocasiones, buscando que Gabriel reconsiderara su postura antes de que la situación se agravara. Sin embargo, la resistencia de él estaba marcada por un orgullo que no admitía retrocesos, especialmente ante la presión de Hugo Brossard. Esa negativa no solo comprometía la imagen de la empresa, sino también el esfuerzo colectivo que había sostenido su prestigio durante años. La irrupción de la noticia sobre el regreso de Bianca interrumpió ese proceso de contención que Marta intentaba mantener. Al enterarse, no reaccionó de forma inmediata, pero su cuerpo reflejó una tensión repentina que la llevó a levantarse sin necesidad de formular preguntas adicionales. No hacía falta saber más, intuía que aquello no era un hecho aislado, sino el inicio de una alteración mayor. Al llegar al área de trabajo, la escena que encontró confirmó sus sospechas. Fina y Bianca permanecían frente a frente, envueltas en un silencio cargado de significado. Entre ellas no había solo una historia compartida, sino también una serie de emociones que nunca habían sido completamente resueltas. La presencia de Marta en ese espacio añadió una nueva capa de tensión, transformando aquel encuentro en un punto de inflexión inevitable. Bianca, lejos de mostrarse incómoda, asumió la situación con una serenidad que evidenciaba su control sobre el momento. Su regreso no respondía únicamente a razones profesionales, aunque así lo presentara. Había algo más profundo en su decisión de permanecer en España, algo que conectaba directamente con Fina y con el vínculo que ambas compartían. Esa intención comenzó a hacerse evidente cuando mencionó la oportunidad de realizar una exposición, un proyecto que implicaba no solo su presencia prolongada en el país, sino también la posibilidad de trabajar directamente con Fina. La propuesta de incluirla como fotógrafa en el catálogo no era casual, sino una estrategia cuidadosamente planteada para acercarse a ella sin necesidad de confrontación directa.
Marta percibió inmediatamente el alcance de esa maniobra. Aunque la propuesta pudiera parecer profesional en apariencia, el trasfondo emocional era innegable. Aceptar ese trabajo significaría que Fina y Bianca compartirían tiempo, espacio y experiencias, reactivando una conexión que Marta apenas comenzaba a comprender en toda su profundidad. Mientras tanto, en otro frente, los problemas de Gabriel comenzaban a intensificarse de forma evidente. La publicación del artículo crítico por parte de la duquesa de Valdezarza no solo cuestionaba la calidad de los productos, sino que ponía en duda la credibilidad de toda la empresa. Aquella crítica, formulada con precisión y contundencia, actuaba como un detonante que amplificaba las tensiones ya existentes. El impacto de la noticia no se limitó al ámbito empresarial, sino que se extendió rápidamente al entorno familiar, generando inquietud y desconcierto. La casa grande se convirtió en un espacio cargado de silencios incómodos, donde cada conversación parecía incompleta y cada gesto revelaba una preocupación que nadie terminaba de expresar abiertamente. Beatriz, especialmente afectada por la situación, comenzó a mostrar signos de agotamiento emocional. La distancia con Juanito la afectaba profundamente, y la actitud de Gabriel, cada vez más distante y errática, intensificaba su frustración. En su interior, la sensación de pérdida se mezclaba con una creciente impaciencia ante la incapacidad de él para manejar la situación con claridad. En la fábrica, Marta intentaba recuperar el control sin dejar que sus emociones interfirieran de forma evidente. Al acercarse a Fina, lo hizo con cautela, consciente de que cualquier palabra podía resultar insuficiente frente a lo que ambas estaban experimentando. La respuesta de Fina, aunque aparentemente tranquila, no lograba ocultar la complejidad de lo que sentía. La irrupción de Bianca había removido algo más profundo que un simple recuerdo. Había reactivado una parte de su historia que no estaba completamente cerrada, generando una tensión interna difícil de gestionar. Aunque intentara mantenerse firme en su presente, la influencia de ese pasado comenzaba a hacerse sentir con una intensidad inesperada. Bianca, observando la situación desde su aparente calma, no mostró signos de prisa. Su estrategia no dependía de la inmediatez, sino de la persistencia. Comprendía que las decisiones importantes no se imponen, sino que se construyen poco a poco, aprovechando las grietas que inevitablemente aparecen cuando las emociones entran en conflicto. Su regreso no era un accidente ni una coincidencia. Era el inicio de un plan. Y esta vez, estaba dispuesta a llevarlo hasta el final. La presencia de Bianca no solo alteró el equilibrio emocional de Fina y Marta, sino que comenzó a extenderse como una sombra silenciosa sobre todo el entorno, infiltrándose en cada gesto, en cada decisión y en cada pensamiento que ambas intentaban mantener bajo control. Lo que al principio parecía un reencuentro inesperado empezó a revelarse como un movimiento calculado, una estrategia que se desplegaba con paciencia, sin necesidad de confrontación directa. A lo largo del día, Fina trató de retomar su rutina, aferrándose al trabajo como única forma de evitar enfrentarse a lo que realmente estaba sintiendo. Sin embargo, cada intento de concentrarse se veía interrumpido por la sensación persistente de estar siendo observada, no de manera invasiva, sino con una atención constante que resultaba imposible ignorar. Bianca no necesitaba acercarse físicamente para ejercer influencia. Su simple presencia bastaba para generar una tensión que Fina no lograba gestionar. Esa incomodidad se intensificó cuando la propuesta profesional comenzó a tomar forma concreta. La exposición que Bianca había mencionado no era un proyecto lejano o indefinido, sino una oportunidad real, estructurada y, sobre todo, diseñada de tal manera que Fina se convertía en una pieza fundamental. La idea de participar como fotógrafa en el catálogo no solo implicaba reconocimiento profesional, sino también la posibilidad de compartir tiempo prolongado con Bianca, un detalle que, en otras circunstancias, habría sido recibido con entusiasmo. Pero ahora, esa cercanía se percibía como un riesgo. Mientras tanto, Marta intentaba analizar la situación desde una perspectiva racional, aunque cada vez le resultaba más difícil separar el ámbito profesional del emocional. Desde fuera, la propuesta podía interpretarse como una oportunidad legítima para Fina, incluso beneficiosa para su desarrollo. Sin embargo, Marta comprendía que aceptar ese trabajo significaba abrir una puerta que quizás no podría volver a cerrarse. En su interior, comenzó a formarse una inquietud que no se atrevía a expresar en voz alta. No se trataba únicamente de celos, sino de algo más profundo: el miedo a perder aquello que apenas estaba comenzando a construirse. Había aprendido, a lo largo de su vida,
que las relaciones no se rompen de manera abrupta, sino que se erosionan lentamente, a través de pequeños gestos, de decisiones aparentemente inofensivas que, acumuladas, terminan por deshacer lo que parecía sólido. Por su parte, Bianca se movía con una naturalidad que desarmaba cualquier intento de resistencia frontal. No presionaba, no exigía, no imponía. Su estrategia consistía en dejar que las circunstancias hablaran por sí solas, en presentar opciones que parecían inevitables, casi lógicas. De ese modo, cualquier decisión que Fina tomara podría interpretarse como un acto voluntario, aunque en realidad estuviera influenciado por una red de factores cuidadosamente construida. En paralelo, los problemas en la empresa comenzaban a alcanzar un punto crítico. El impacto del artículo publicado por la duquesa de Valdezarza no tardó en reflejarse en la percepción pública de Perfumerías de la Reina. Las críticas ya no eran comentarios aislados, sino una narrativa que empezaba a consolidarse, generando desconfianza entre los clientes y preocupación dentro del equipo directivo. La reformulación de los perfumes, que en su momento había sido presentada como una innovación, se convertía ahora en el epicentro de una crisis que amenazaba con desestabilizar toda la estructura empresarial. Marta, consciente de la gravedad de la situación, decidió enfrentarse una vez más a Gabriel, intentando convencerlo de que reconsiderara su postura antes de que las consecuencias fueran irreversibles. Su argumentación se basó no solo en datos objetivos, sino también en la responsabilidad que ambos tenían hacia la empresa y hacia las personas que dependían de ella. Sin embargo, la reacción de Gabriel fue la misma que en ocasiones anteriores. Una negativa firme, sostenida por una mezcla de orgullo y temor a mostrar debilidad ante Hugo Brossard. Para él, dar marcha atrás no era una opción, ya que implicaba reconocer un error que podía poner en cuestión su autoridad. Esa obstinación generó en Marta una sensación de impotencia difícil de contener. No solo veía cómo la empresa se acercaba a un punto de no retorno, sino que también percibía cómo las decisiones de Gabriel estaban guiadas más por su necesidad de control que por una evaluación realista de la situación. Mientras tanto, en otro ámbito de la historia, las dinámicas personales continuaban evolucionando de forma paralela. En casa de los Salazar, Nieves persistía en su intento de mediar en el conflicto que rodeaba a Marisol. Su preocupación no se limitaba a la salud física de la joven, sino que abarcaba también el impacto emocional de los acontecimientos recientes. Convencer a Miguel para que acudiera a verla no fue una tarea sencilla, ya que él mostraba una resistencia evidente, motivada tanto por su incomodidad como por la complejidad de los sentimientos implicados. Finalmente, Miguel accedió, más por insistencia de su madre que por convicción propia. La visita a la mansión de los de la Reina estuvo marcada por una tensión contenida. Marisol, consciente de su comportamiento anterior, encontró el valor para pedir disculpas, reconociendo que sus palabras habían sido inapropiadas. Ese gesto, aunque sincero, no eliminó completamente la incomodidad del encuentro, pero sí abrió una pequeña posibilidad de reconciliación. En paralelo, la relación entre Claudia y Miguel alcanzaba un punto de ruptura definitiva. La decisión de Claudia de acudir al dispensario no fue impulsiva, sino el resultado de un proceso interno en el que había intentado comprender las razones de la distancia que se había instalado entre ellos. Sin embargo, la conversación que mantuvieron no hizo más que confirmar que el vínculo que habían compartido ya no podía sostenerse. El acto de devolver el anillo simbolizó ese final de manera contundente. No fue un gesto dramático, sino una consecuencia inevitable de una relación que había perdido su base emocional. Para Claudia, ese momento representó con acento agudo no solo una pérdida, sino también una toma de conciencia sobre su propia necesidad de avanzar, aunque no supiera aún hacia dónde. Por otro lado, en el ámbito laboral, Paula comenzaba a consolidar su posición en la tienda. La valoración positiva de doña Clara sobre su desempeño generó un contraste evidente con la situación de Claudia, quien atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Esa diferencia de percepciones no pasó desapercibida, y contribuyó a aumentar la sensación de inseguridad que Claudia intentaba manejar en silencio. Mientras tanto, en otro frente narrativo, Eduardo y Roque profundizaban en su relación a través de la evocación de recuerdos compartidos. La conversación entre ambos no solo permitió identificar similitudes en sus experiencias, sino que también abrió la puerta a una conexión más profunda, basada en la comprensión mutua. Sin embargo, ese acercamiento no estuvo exento de incertidumbre. Cuando Roque observó una imagen de Eduardo en su juventud,
algo en su expresión cambió, como si esa visión despertara una sospecha o una intuición que aún no lograba formular con claridad. Esa reacción, aunque sutil, introdujo un elemento de duda que podría tener implicaciones futuras. En este contexto, las diferentes líneas narrativas comenzaban a entrelazarse de manera cada vez más compleja. La estrategia de Bianca, la crisis empresarial, las tensiones familiares y los conflictos personales no eran elementos aislados, sino partes de un mismo entramado en el que cada decisión influía en las demás. Lo que estaba en juego no era únicamente el destino de una relación o de una empresa, sino el equilibrio de todo un universo construido sobre vínculos frágiles y verdades a medias. Y en el centro de todo ello, Fina se encontraba ante una elección que no podía postergar por mucho más tiempo. Aceptar la propuesta de Bianca significaba abrir una puerta hacia el pasado, con todas las implicaciones emocionales que eso conllevaba. Rechazarla, en cambio, implicaba cerrar una oportunidad que podía marcar su futuro profesional. Pero más allá de esas dos opciones, existía una tercera posibilidad, más difícil de definir: enfrentarse a la verdad de lo que sentía realmente. Y esa, quizás, era la decisión más complicada de todas. A medida que avanzaban las horas, la presión que envolvía a Fina comenzó a adquirir un peso difícil de sostener. No se trataba únicamente de la propuesta de Bianca ni de la reacción silenciosa de Marta, sino de una acumulación de sensaciones que la obligaban a enfrentarse a algo que había evitado durante demasiado tiempo. El pasado, que creía haber dejado atrás, regresaba ahora con una fuerza inesperada, no como un recuerdo distante, sino como una presencia viva que reclamaba su lugar en el presente. En la fábrica, el ambiente reflejaba esa misma tensión contenida. Los comentarios sobre la crisis de los perfumes comenzaban a circular con mayor insistencia entre los trabajadores, generando inquietud y desconfianza. Cada conversación parecía girar en torno a lo mismo: la pérdida de calidad, la reacción de los clientes, el temor a que las decisiones tomadas desde arriba acabaran afectando directamente a quienes dependían de la estabilidad de la empresa. Marta, consciente de ese clima, intentaba mantener una apariencia de control que en realidad se le escapaba entre los dedos. Su mente estaba dividida entre dos frentes que no lograba separar. Por un lado, la responsabilidad de sostener la empresa en un momento crítico. Por otro, la creciente amenaza que representaba la presencia de Bianca en su vida personal. Ambas dimensiones comenzaban a entrelazarse de tal manera que cualquier error en una podía repercutir de forma inmediata en la otra. La negativa de Gabriel a revertir la reformulación de los perfumes seguía siendo el principal obstáculo. Marta no dejaba de analizar las posibles consecuencias de esa decisión, imaginando escenarios en los que la reputación de la marca se deterioraba hasta un punto irreversible. Sin embargo, lo que más la inquietaba no era solo el impacto económico, sino la sensación de que Gabriel estaba actuando desde una posición cada vez más desconectada de la realidad, guiado por una necesidad de mantener el control que ya no respondía a criterios racionales. Esa percepción se intensificó cuando volvió a hablar con él, intentando encontrar algún resquicio de duda que le permitiera reconsiderar su postura. Pero en lugar de eso, encontró una actitud aún más cerrada, casi defensiva, como si cualquier intento de diálogo fuera interpretado como un ataque personal. La distancia entre ambos no era solo profesional, sino también emocional, marcada por una incomunicación que parecía insalvable. Mientras tanto, en otro ámbito, Tasio continuaba moviéndose entre la urgencia y la determinación. Su intento de cerrar un acuerdo con Pablo no respondía únicamente a una estrategia empresarial, sino a una necesidad más profunda de demostrar que aún era posible encontrar soluciones dentro del caos. La idea de que la industrial pudiera abastecer a la perfumería representaba una oportunidad concreta de aliviar la presión que se acumulaba en la fábrica. Sin embargo, ese esfuerzo no estaba exento de dificultades. Las negociaciones con Pablo requerían una delicadeza que Tasio no siempre dominaba, especialmente cuando los intereses personales y las emociones comenzaban a interferir. Aún así, persistía, impulsado por la convicción de que cualquier intento era preferible a la inacción. En paralelo, la situación en casa de los Salazar continuaba desarrollándose con una complejidad que reflejaba la dificultad de reconciliar emociones contradictorias. Nieves, fiel a su carácter, no dejaba de insistir en la importancia de mantener los vínculos, incluso cuando estos parecían desgastados. Su intento de convencer a Pablo para que visitara a Marisol no era solo un acto de mediación, sino una expresión de su creencia en la necesidad de enfrentar los sentimientos en lugar de evitarlos. Pablo, sin embargo,
mostraba una resistencia que no podía explicarse únicamente desde la lógica. Había en él una mezcla de orgullo, dolor y confusión que le impedía actuar con claridad. La idea de reencontrarse con Marisol no le resultaba indiferente, pero precisamente por eso prefería mantenerse al margen, evitando una situación que podía reabrir heridas que aún no habían cicatrizado. Por su parte, Marisol comenzaba a tomar conciencia de las consecuencias de sus propias acciones. Su petición de perdón a Miguel había sido un primer paso, pero no suficiente para restablecer el equilibrio emocional que había perdido. La sensación de haber cruzado un límite la acompañaba constantemente, generando en ella una necesidad de reparar que no sabía cómo satisfacer. En ese contexto, la figura de Miguel adquiría un papel ambiguo. Aunque había accedido a visitar a Marisol, su actitud seguía marcada por una distancia prudente, como si intentara protegerse de una implicación emocional que no estaba dispuesto a asumir en ese momento. Su presencia en la mansión no era la de alguien que busca reconciliación, sino la de quien cumple con una responsabilidad sin permitir que eso altere su propia estabilidad. Mientras tanto, en la tienda, la dinámica entre Paula y Claudia continuaba evolucionando de forma silenciosa pero significativa. La valoración positiva de doña Clara hacia Paula no solo reforzaba la posición de la joven, sino que también acentuaba la fragilidad emocional de Claudia, quien se encontraba en un momento especialmente vulnerable tras la ruptura con Miguel. Esa diferencia de reconocimiento no se manifestaba de forma abierta, pero era perceptible en los pequeños gestos, en las miradas esquivas, en la manera en que cada una ocupaba su lugar dentro del espacio compartido. Claudia, aunque intentaba mantener la compostura, no podía evitar sentirse desplazada, como si su propio valor estuviera siendo cuestionado sin necesidad de palabras. En otro escenario, la relación entre Eduardo y Roque continuaba desarrollándose a través de un proceso de descubrimiento mutuo que, aunque aparentemente sencillo, escondía una complejidad emocional considerable. La identificación de similitudes entre ambos no solo generaba cercanía, sino también interrogantes que comenzaban a tomar forma en la mente de Roque. La imagen de Eduardo en su juventud actuó como un detonante inesperado. No era solo una fotografía, sino un fragmento de una historia que parecía contener respuestas a preguntas que aún no se habían formulado del todo. La reacción de Roque, marcada por una inquietud contenida, sugería que ese descubrimiento podría tener implicaciones más profundas de lo que aparentaba en un primer momento. Sin embargo, el núcleo emocional del conflicto seguía concentrándose en el triángulo formado por Bianca, Fina y Marta. A lo largo del día, la interacción entre ellas se mantuvo en un equilibrio precario, sostenido por la contención y la observación mutua. Bianca no necesitaba intervenir de forma directa para influir en la situación. Su estrategia consistía en generar un contexto en el que las decisiones de Fina parecieran inevitables, como si fueran el resultado natural de las circunstancias. Fina, atrapada entre lo que sentía y lo que creía que debía hacer, comenzaba a percibir la magnitud de la elección que tenía ante sí. No se trataba únicamente de aceptar o rechazar una propuesta profesional, sino de definir qué lugar ocupaba Bianca en su vida y, por extensión, qué significado tenía su relación con Marta. Marta, por su parte, observaba ese proceso con una mezcla de inquietud y silencio. No intervenía de forma directa, pero cada gesto suyo reflejaba una tensión interna que resultaba difícil de ocultar. Sabía que no podía imponer una decisión a Fina, pero también comprendía que el resultado de esa decisión afectaría profundamente a lo que ambas habían construido. En ese entramado de emociones, Bianca mantenía una posición aparentemente serena, pero cargada de intención. Su regreso no respondía a una necesidad inmediata, sino a una visión a largo plazo. Había identificado las grietas, comprendido las dinámicas y diseñado una estrategia que no dependía de la rapidez, sino de la persistencia. Cada movimiento suyo, por pequeño que pareciera, contribuía a un objetivo mayor. Y mientras los demás intentaban adaptarse a una situación que no habían elegido, Bianca avanzaba con la certeza de quien sabe exactamente qué quiere y hasta dónde está dispuesta a llegar para conseguirlo. La decisión de Fina, inevitablemente, se acercaba. Y con ella, el inicio de un cambio que ninguno de los implicados estaba realmente preparado para afrontar. Con el paso de las horas, aquello que había comenzado como una tensión contenida terminó por instalarse como una presencia constante en cada espacio compartido. Ya no se trataba únicamente de la decisión que Fina debía tomar, sino del modo en que esa decisión empezaba a transformar la actitud de todos los implicados, incluso antes de hacerse explícita.
El ambiente en la fábrica, en la casa grande y en los distintos núcleos familiares parecía responder a un mismo impulso. Una inquietud creciente que nadie lograba verbalizar del todo. Fina, cada vez más consciente de la magnitud de lo que estaba en juego, comenzó a observar su propia reacción con una mezcla de lucidez y desconcierto. La propuesta de Bianca no solo le ofrecía una oportunidad profesional difícil de ignorar, sino que también reactivaba una parte de sí misma que había permanecido en silencio, latente, esperando una circunstancia que la hiciera emerger. Esa dualidad la colocaba en una posición incómoda, en la que cualquier elección implicaba una renuncia. Por un lado, aceptar significaba exponerse a una cercanía que podía alterar su vínculo con Marta, una relación que, aunque reciente, había adquirido un valor profundo en su vida. Por otro, rechazar implicaba cerrar una puerta que no solo afectaba a su desarrollo profesional, sino también a la posibilidad de entender qué lugar ocupaba Bianca en su historia personal. Esa necesidad de comprensión, aunque no lo admitiera abiertamente, comenzaba a pesar más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Marta, desde su propia perspectiva, percibía con claridad ese conflicto interno, aunque optaba por no intervenir de manera directa. Había aprendido, quizá demasiado tarde en otras etapas de su vida, que forzar decisiones en el ámbito emocional suele generar consecuencias irreversibles. Sin embargo, esa aparente contención no implicaba tranquilidad. Al contrario, cada gesto de Fina, cada silencio, cada mirada desviada alimentaba una inquietud que Marta intentaba gestionar sin éxito. En su interior, comenzaba a tomar forma una sensación de pérdida anticipada, como si el desenlace estuviera ya escrito y ella no tuviera más opción que esperar a que se materializara. No era solo el miedo a Bianca lo que la afectaba, sino la posibilidad de que Fina eligiera un camino en el que ella no tuviera cabida. Esa idea, aunque no se expresara en palabras, se instalaba en su pensamiento con una persistencia difícil de ignorar. Mientras tanto, Bianca continuaba desarrollando su estrategia con una precisión que resultaba casi imperceptible para quienes no prestaban atención a los detalles. Su forma de actuar no se basaba en la confrontación ni en la presión directa, sino en la construcción de un contexto en el que las decisiones parecieran surgir de manera natural. Sabía que cualquier intento de imponer su voluntad podría generar rechazo, por lo que optaba por una aproximación más sutil, basada en la influencia progresiva. La propuesta del reportaje para el catálogo de la exposición comenzó a adquirir una dimensión más concreta, transformándose en una realidad que ya no podía ignorarse. Las condiciones eran claras, los plazos definidos y la participación de Fina se presentaba como un elemento esencial para el éxito del proyecto. Esa claridad, lejos de facilitar la decisión, intensificaba el conflicto interno de la fotógrafa, que se veía obligada a enfrentarse a una elección que ya no podía posponerse. En paralelo, la situación en la empresa continuaba deteriorándose de forma progresiva. Las críticas sobre la calidad de los perfumes no solo persistían, sino que comenzaban a amplificarse, generando un efecto acumulativo que afectaba tanto a la percepción externa como al clima interno. Los trabajadores, cada vez más conscientes de la fragilidad de la situación, mostraban una preocupación creciente que se reflejaba en conversaciones cada vez más abiertas sobre el futuro de la fábrica. Marta, en su intento por contener esa crisis, volvió a plantear la necesidad de revertir la reformulación, apelando no solo a criterios económicos, sino también a la responsabilidad moral que implicaba mantener la calidad de un producto que formaba parte de la identidad de la empresa. Sin embargo, la respuesta de Gabriel no mostró ninguna variación respecto a sus posiciones anteriores. Su negativa, sostenida por una lógica interna que combinaba orgullo y temor a perder credibilidad frente a Brossard, reforzaba la percepción de que la situación escapaba a cualquier intento de corrección inmediata. Esa rigidez no solo agravaba el problema, sino que también generaba una creciente distancia entre él y el resto de los implicados, que comenzaban a cuestionar su capacidad para gestionar la crisis. En ese contexto, Tasio intensificó sus esfuerzos por cerrar el acuerdo con Pablo, consciente de que cualquier avance en ese frente podía representar un alivio, aunque fuera parcial, para la situación general. Su determinación no se basaba únicamente en un cálculo estratégico, sino en una necesidad casi personal de demostrar que aún era posible actuar con eficacia en medio del desorden. Las conversaciones con Pablo, sin embargo, no estaban exentas de complejidad. Las emociones no resueltas entre él y Marisol influían de manera indirecta en la negociación, generando una tensión que dificultaba la claridad necesaria para alcanzar un acuerdo. Aún así, ambos continuaban avanzando,
impulsados por la conciencia de que el tiempo jugaba en su contra. En el ámbito personal, la situación de Beatriz comenzaba a mostrar signos de desgaste cada vez más evidentes. La distancia con Juanito no solo le generaba tristeza, sino también una sensación de impotencia que se intensificaba ante la incapacidad de Gabriel para ofrecerle una estabilidad emocional. Su actitud, marcada por una creciente frustración, reflejaba el agotamiento de alguien que ya no encontraba en su entorno el apoyo que necesitaba. Gabriel, consciente de ese malestar, intentó compensarlo con un gesto que, aunque bien intencionado en apariencia, no lograba resolver el problema de fondo. El broche con la inicial del bebé que le ofreció no era solo un regalo, sino un intento de mantener un vínculo que comenzaba a debilitarse. Sin embargo, ese gesto, lejos de aliviar la situación, evidenciaba la distancia entre ambos, ya que no abordaba las causas reales del conflicto. Mientras tanto, en la tienda, la evolución de Paula continuaba generando un contraste significativo con la situación de Claudia. La valoración positiva de doña Clara no solo reforzaba la posición de la joven, sino que también contribuía a intensificar la sensación de desplazamiento que Claudia experimentaba tras la ruptura con Miguel. Esa diferencia de reconocimiento no se manifestaba de forma explícita, pero se percibía en la dinámica cotidiana, en la manera en que cada una ocupaba su lugar dentro del espacio compartido. Claudia, en un intento por comprender lo sucedido, decidió enfrentarse a la realidad de su ruptura con una determinación que contrastaba con la incertidumbre que había mostrado hasta entonces. La devolución del anillo no fue un acto impulsivo, sino la culminación de un proceso interno en el que había asumido que la relación ya no podía sostenerse. Ese gesto, cargado de significado, representaba tanto un cierre como un punto de partida, aunque aún no supiera hacia dónde dirigir sus pasos. En otro plano, la inquietud de Roque continuaba desarrollándose de manera silenciosa pero constante. La imagen de Eduardo en su juventud había dejado una impresión difícil de ignorar, generando una serie de preguntas que aún no encontraba la forma de articular. Esa sospecha, aunque incipiente, comenzaba a adquirir una presencia cada vez más definida en su pensamiento, sugiriendo que el vínculo entre ambos podía ser más complejo de lo que parecía en un primer momento. A medida que el día llegaba a su fin, las distintas líneas narrativas convergían en un mismo punto de tensión. Fina, cada vez más consciente de que no podía seguir posponiendo su decisión, comenzó a considerar la posibilidad de aceptar la propuesta de Bianca, no solo como una oportunidad profesional, sino como una forma de enfrentar aquello que había evitado durante tanto tiempo. Esa idea, aunque no definitiva, marcaba un cambio significativo en su actitud, indicando que el equilibrio que había mantenido hasta entonces estaba a punto de romperse. Marta, al percibir ese cambio, comprendió que el tiempo de la espera había terminado. Lo que estaba en juego ya no era solo una relación, sino la forma en que cada una de ellas estaba dispuesta a enfrentar la verdad de sus propios sentimientos. Y en ese momento, aunque nadie lo dijera en voz alta, quedó claro que nada volvería a ser como antes. La noche cayó con una lentitud casi opresiva, como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar ante la inevitabilidad de lo que estaba por suceder. En la colonia, las luces comenzaron a encenderse una a una, pero esa aparente normalidad no lograba ocultar la tensión acumulada durante todo el día. Cada personaje, desde su propio espacio, se encontraba enfrentando una verdad que ya no podía esquivar. Fina fue la primera en asumir que el momento de decidir había llegado. No se trataba únicamente de aceptar o rechazar la propuesta de Bianca, sino de posicionarse frente a su propia historia, de reconocer aquello que había intentado mantener en silencio durante tanto tiempo. La idea de trabajar en la exposición no dejaba de resonar en su mente, no como una simple oportunidad, sino como una vía para enfrentarse a una parte de sí misma que aún no había logrado comprender del todo. Sin embargo, esa posibilidad llevaba consigo una consecuencia inevitable: la distancia con Marta. Esa certeza comenzó a adquirir un peso concreto cuando, al final del día, ambas se encontraron en un espacio donde ya no podían evitar la conversación. No hubo reproches ni confrontaciones directas, pero el silencio entre ellas estaba cargado de significados que resultaban imposibles de ignorar. Marta, con una serenidad que ocultaba una profunda inquietud, comprendía que cualquier intento de influir en la decisión de Fina podría resultar contraproducente. Por su parte, Fina percibía esa contención como una forma de respeto, pero también como una señal de que lo que compartían estaba en una fase vulnerable. La ausencia de palabras no implicaba indiferencia, sino todo lo contrario.
evidenciaba la complejidad de un vínculo que aún no había encontrado una forma estable de sostenerse. En ese contexto, la figura de Bianca adquiría una presencia aún más determinante. Su estrategia, desarrollada con paciencia a lo largo del día, comenzaba a mostrar resultados. Sin necesidad de presionar directamente, había conseguido que la propuesta se instalara en el pensamiento de Fina como una opción real, difícil de descartar. La posibilidad de colaborar en el catálogo no solo representaba un avance profesional, sino también la oportunidad de reconstruir un vínculo que, para Bianca, nunca había dejado de existir. Esa convicción, sostenida por una seguridad inquebrantable, la colocaba en una posición de ventaja que resultaba difícil de contrarrestar. Mientras tanto, en el ámbito empresarial, la crisis alcanzaba un punto de máxima visibilidad. Las críticas a los perfumes ya no podían considerarse un problema menor, sino una amenaza estructural que afectaba a la credibilidad de la marca. La insistencia de Marta en revertir la reformulación se enfrentaba a la resistencia de Gabriel, cuya postura comenzaba a ser percibida no solo como un error estratégico, sino como una manifestación de una incapacidad creciente para adaptarse a la realidad. Esa desconexión generaba una tensión interna que se reflejaba en cada decisión, en cada conversación y en cada intento fallido de encontrar una solución. La empresa, construida sobre años de esfuerzo y reputación, se encontraba en una encrucijada que exigía respuestas inmediatas, pero que, al mismo tiempo, parecía bloqueada por la rigidez de quien se negaba a reconocer el problema. En paralelo, los intentos de Tasio por asegurar un acuerdo con Pablo adquirían una relevancia aún mayor. Lo que en un principio podía parecer una solución parcial comenzaba a percibirse como una de las pocas vías disponibles para sostener la actividad de la fábrica en medio de la incertidumbre. Sin embargo, la complejidad de las relaciones personales implicadas en esa negociación continuaba dificultando su avance, recordando constantemente que en ese entorno nada podía separarse completamente de las emociones. Por otro lado, las tensiones personales seguían desarrollándose con una intensidad que reflejaba la fragilidad de los vínculos. La ruptura entre Claudia y Miguel, simbolizada en la devolución del anillo, marcaba un punto de no retorno que ambos comenzaban a asimilar desde perspectivas distintas. Para Claudia, ese gesto representaba una forma de recuperar el control sobre su vida, aunque implicara enfrentarse a una incertidumbre que aún no sabía cómo gestionar. Para Miguel, en cambio, suponía la confirmación de una distancia emocional que había ido creciendo de manera progresiva, sin que ninguno de los dos encontrara la forma de detenerla. En ese mismo escenario, la figura de Paula continuaba consolidándose, generando un contraste que no pasaba desapercibido. La valoración positiva de Doña Clara no solo reforzaba su posición, sino que también evidenciaba las diferencias en la percepción de ambas dentro del mismo entorno. Esa dinámica, aunque sutil, contribuía a redefinir las relaciones internas, marcando nuevas jerarquías que comenzaban a hacerse visibles. Mientras tanto, la inquietud de Roque seguía evolucionando de forma silenciosa. La imagen de Eduardo, lejos de disiparse, continuaba generando preguntas que se instalaban en su pensamiento con una persistencia creciente. Aunque aún no lograba formularlas con claridad, la sensación de que existía una conexión más profunda entre ambos comenzaba a adquirir una dimensión difícil de ignorar, sugiriendo que ese vínculo podría convertirse en un elemento relevante en el desarrollo futuro de la historia. En la casa de los Salazar, la situación en torno a Marisol reflejaba la complejidad de las emociones humanas cuando se entrelazan con decisiones difíciles. La insistencia de Nieves en mantener los vínculos contrastaba con la resistencia de Pablo, cuya negativa a acercarse a Marisol respondía tanto a su orgullo como a la dificultad de enfrentarse a sentimientos que aún no había resuelto. Marisol, por su parte, comenzaba a comprender que las disculpas, aunque necesarias, no siempre son suficientes para reparar el daño causado. Esa toma de conciencia, lejos de aliviar su carga emocional, la enfrentaba a una responsabilidad que no sabía cómo asumir completamente. En otro frente, Beatriz continuaba lidiando con una tristeza que se hacía cada vez más evidente. La distancia con Juanito no solo representaba una pérdida, sino también una fuente constante de angustia que afectaba su estabilidad emocional. El gesto de Gabriel al ofrecerle un broche con la inicial del bebé, aunque cargado de intención, no lograba compensar la ausencia real que ella sentía, evidenciando la distancia entre el intento de consuelo y la necesidad auténtica de cercanía. Esa diferencia, sutil pero significativa,
marcaba una fractura en la relación que no podía resolverse con símbolos. Al mismo tiempo, en el centro de todo, la decisión de Fina comenzaba a tomar forma definitiva. Tras horas de reflexión, comprendió que no podía seguir posponiendo una elección que, de una forma u otra, definiría el rumbo de su vida en los próximos meses. Aceptar la propuesta de Bianca no era simplemente un paso profesional, sino una forma de enfrentar aquello que había evitado durante tanto tiempo. Rechazarla, en cambio, implicaba cerrar una puerta que quizás nunca volvería a abrirse. Esa dualidad, lejos de resolverse con facilidad, se convirtió en el núcleo de su conflicto. Cuando finalmente comunicó su decisión, lo hizo desde una calma que ocultaba la intensidad del proceso interno que había atravesado. La reacción de Marta, contenida pero profundamente significativa, reflejó el impacto de ese momento, no como un desenlace definitivo, sino como el inicio de una nueva etapa marcada por la incertidumbre. Bianca, al conocer la respuesta, mantuvo su habitual serenidad. No mostró una victoria explícita, pero en su mirada se percibía la confirmación de que su estrategia había comenzado a dar resultados. Sabía que aquel era solo el primer paso de un proceso más largo, en el que cada interacción, cada momento compartido, contribuiría a consolidar la posición que buscaba recuperar. La noche avanzó lentamente, envolviendo a cada personaje en su propia reflexión. Nada había terminado realmente. Al contrario, todo parecía estar comenzando. El regreso de Bianca había activado una serie de cambios que ya no podían revertirse, alterando no solo las relaciones personales, sino también el equilibrio de un entorno que, hasta ese momento, había logrado sostenerse sobre una frágil estabilidad. Y en medio de ese nuevo escenario, cada uno tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Porque en Sueños de Libertad, los verdaderos conflictos nunca se resuelven de inmediato. Se transforman. Se profundizan. Y, sobre todo, dejan huellas que ningún personaje puede ignorar.